Padre, tú eres digno de toda nuestra adoración. Gracias por traernos hasta aquí. Gracias por poder disfrutar estos minutos antes de comenzar nuestro estudio bíblico, gozando de comunión unos con otros, Señor, de sanas y provechosas conversaciones, pero además, Señor, gracias por no estar solos en este pueblo adorándote, sino que tener una familia, tener, Señor, personas que junto a nosotros te conocemos a ti, te has revelado a nuestras vidas y también nos has unido en un cuerpo. Gracias por esta iglesia. Te rogamos que bendigas ahora el estudio bíblico, que nos concedas que nuestros corazones se inclinen ante tu palabra, te entiendan y tú te reveles a nosotros todavía más y tengamos más motivos para glorificar tu nombre y vivir para ti. Señor, tú eres digno. Gracias por Cristo Jesús. Gracias por nuestro mediador. Gracias por tan excelente y perfecto mediador. Te imploramos que sea propicio a nosotros y una vez más la obra poderosa de Cristo Jesús sea, Señor, lo que hace la diferencia para que por la obra también de tu Espíritu, aplicando la obra de Cristo a nosotros, podamos, Señor, someternos a ti, entender tu palabra y rendirnos ante ti. En Cristo, bendícenos a los presentes y también sé propicio a los que aún no han llegado, pero que vienen en camino. Quita todo obstáculo y que tu gracia les acompañe también a ellos. Amén. Bien, muchos de los capítulos de la Confesión de Fe de Londres de 1689, el primer párrafo nos plantea la doctrina. En muchos de los capítulos, en el primer párrafo encontramos la doctrina planteada, bien, vamos a decir, expuesta a la doctrina, y luego los siguientes párrafos se encargan de hacer aclaraciones pertinentes de esa doctrina. A ver, ¿quién recuerda de los capítulos que ya hemos dado en cuáles se cumple ese algoritmo? Repito, ustedes están todavía fríos. Tienen que calentar los motores. Los motores del entendimiento los tienen que calentar. Todavía está aquí, que si los frijoles, que si el arroz, que si el aceite. No, miren, concéntrense. Estamos ahora pretendiendo adorar a Dios y exponiéndonos a su palabra. Les decía que la mayoría de los capítulos de la Confesión de Fe, en su primer párrafo, o sea, los capítulos todos tienen más de un párrafo, ¿verdad? ¿Están ahí conmigo? A ver si calentamos los motores. Casi todos los capítulos de la Confesión tienen más de un párrafo, todos tienen más de un párrafo. Ahora, en casi todos, en los primeros párrafos, en el primer párrafo, se plantea la doctrina que va a estudiar ese capítulo, si es la doctrina de las Escrituras, si es la doctrina de Dios, si es la doctrina de la providencia, si es la doctrina de una de las doctrinas de la salvación, ya sea el llamamiento eficaz, etcétera, etcétera. Bueno, ahí están las doctrinas y luego se especifican o se hacen aclaraciones en los párrafos siguientes. Primer párrafo, declara la doctrina. Segundo, tercero, cuarto, quinto párrafo, aclaran cosas sobre esa doctrina. ¿Entienden eso? Ahora, ¿quién me puede poner un ejemplo donde en la Confesión de Fe eso se cumple? Uno de esos capítulos donde pasa eso, a ver. En el anterior, en el 6. En el 6, que pasaba, se planteaba la doctrina de la caída del hombre, ¿verdad? Y luego se hacían aclaraciones sobre eso. El 5, que era de la divina providencia, también se declara que es el gobierno providencial y luego se hacen aclaraciones pertinentes. Así hay muchos. En la Confesión de Fe, el 3 pasa lo mismo, bueno, hay muchos otros donde pasa lo mismo. Ahora, en este capítulo no sucede así. En este capítulo que estamos estudiando, que es el capítulo 7, no sucede así. Pues los primeros párrafos, antes de declarar cuál es la doctrina del pacto como tal, nos crean un fundamento para plantear la doctrina más ampliamente en el último párrafo, que es el párrafo que nos va a ocupar hoy. Fíjense, en el capítulo 7 no se plantea la doctrina y luego se hacen aclaraciones, no.
primero se crean ciertas bases y después entonces se plantea en qué consiste la doctrina o, vamos a decir, el pacto de gracia. Y eso es lo que vamos a encontrar hoy. Así que hoy tenemos el principal párrafo de este capítulo. Hoy vamos a estudiar, siendo el último párrafo, no es el párrafo que hace una aclaración más, no, sino que es el párrafo principal. Así que hoy vamos a adentrarnos en las características significativas del pacto de gracia. Y ustedes van a ver que es también el párrafo más amplio. Vamos a ver ahora las características significativas del pacto de gracia. Miren cómo dice este párrafo. Miren cómo dice. Este pacto es revelado en el Evangelio. En primer lugar, a Adán, en la promesa de salvación por medio de la simiente de la mujer, y después, mediante pasos adicionales, haciendo hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es un sinónimo del testamento? Pacto. Nuevo pacto o nueva alianza, solo que aquí se deja la palabra Nuevo Testamento porque es que el nuevo pacto, la nueva alianza, se revela en lo que nosotros le llamamos Nuevo Testamento, ¿verdad? En la última parte de la revelación de Dios plasmada en los libros que comienzan con los evangelios y con todos los escritos de los apóstoles, ¿verdad? Ahora, y tiene su fundamento en aquella transacción del pacto eterno que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los elegidos. Y solo por la gracia de este pacto es que todos los que en cualquier tiempo han sido salvos de entre la posteridad del Adán caído han obtenido vida y una bendita inmortalidad, siendo el hombre ahora totalmente incapaz de hacerse aceptable para Dios bajo aquellas condiciones en las que estuvo Adán en su estado de inocencia. Entonces aquí, aunque ustedes no sé si ya se dieron cuenta, pero déjenme decirle que este párrafo tiene tres grandes planteamientos, aunque es en esos tres grandes planteamientos encontramos muchos detallitos, pero hay tres grandes verdades en este párrafo y quiero que ya ustedes se den cuenta. En primer lugar, se den cuenta que el pacto de gracia es revelado progresivamente. ¿Se dan cuenta? Fíjense que dice, mire, este pacto es revelado en el Evangelio, en primer lugar a Adán, la promesa de salvación por medio de la simiente de la mujer. Después, mediante pasos adicionales hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento. Entonces, la primera verdad que dicen los autores de la confesión, que el pacto de gracia es revelado paulatinamente, primero a Adán y después en otros tiempos hasta completarse su plena revelación. ¿Cuándo? En el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto, ¿verdad? Entonces, esto es lo primero que dicen los autores de la confesión. Lo segundo que dicen los autores de la confesión en esta gran declaración doctrinal es que ese pacto tiene un fundamento en otro pacto. Ese pacto depende. ¿Qué cosa es el fundamento? A ver. La base. La base, ¿verdad? Si no hay base, no se puede construir encima. Primero la base, primero el fundamento, ¿verdad? Es lo primero que se pone en toda edificación. Entonces, ese pacto de gracia que se revela en el Evangelio, primero Adán y después paulatinamente, así todo el Antiguo Testamento hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento, tiene una base. ¿Y esa base cuál es? Un pacto ocurrido en la eternidad, y en este caso nosotros decimos en la eternidad pasada, ¿verdad? Decimos así, y tiene su fundamento en aquella transacción, que es lo mismo que pacto o convenio, del pacto eterno. También se le llama a este pacto pacto de redención, teológicamente hablando, que hubo entre el Padre y el Hijo. Estamos hablando de un pacto que ocurrió en la eternidad pasada entre el Padre y el Hijo. ¿Había escuchado usted hablar de ese pacto? Sí. Bueno, algunos sí,
Otros se quedaron así como diciendo, no sé. Bueno, que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los elegidos. Esa es la segunda verdad que dice este párrafo, ¿verdad? Primero, ¿cuál es la primera verdad que dice el párrafo? Que su revelación, la revelación del pacto de gracia es progresiva y que se revela por medio de ¿qué? A ver, alguien que me lo conteste levantando la mano. Por medio del Evangelio. Se revela por medio del Evangelio y se revela progresivamente. ¿Y cuándo comenzó esa revelación? ¿Alguien que levante la mano? A ver, Adrián. Según el párrafo, la promesa hecha primeramente a Adán. En una promesa, primero se le hizo a Adán y después progresivamente así fue revelado hasta llegar a su plena revelación en el nuevo pacto. Ajá. Y tiene un fundamento. Ese pacto revelado progresivamente tiene un fundamento. ¿Y ese fundamento cuál es? Alguien que levante la mano. A ver, dos que ya participaron. ¿Tú estás levantando la mano, Daniel, o estás levantando el espocol? Estás levantando el espocol. A ver, ¿quién más? ¿Quién puede decir? ¿En dónde tiene su fundamento ese pacto de gracia? A ver, por ahí atrás un señor alto y fuerte. El fundamento es en el pacto eterno entre el Padre y el Hijo. El fundamento del pacto de gracia es un pacto eterno, o en la eternidad pasada, conciliado en la eternidad pasada entre el Padre y el Hijo, que a ese pacto le podemos llamar el pacto de redención, donde ahí se pactó salvación o redención para los elegidos, ¿verdad? Y la tercera declaración que se hace es que independientemente de ese pacto, nadie puede ser salvo. Independientemente del pacto de gracia que tiene como fundamento el pacto de redención, nadie es salvo. Y todos los salvos en la historia de la humanidad, desde Adán para acá, han sido salvos, han sido beneficiados gracias a ese pacto. Es lo que dice. Miren cómo dice. Y solo por la gracia de este pacto es que todos los que en cualquier tiempo han sido salvos de entre la posteridad de Adán caído, han obtenido vida y una bendita inmortalidad, siendo el hombre, y aclaran, porque el hombre ahora es totalmente incapaz de hacerse aceptable para Dios bajo aquellas condiciones en las que estuvo Adán en su estado de inocencia. O sea, porque el hombre no está en la condición que tuvo Adán, de elegir el bien y el mal, etc. No tiene un libre albedrío total y cayó bajo la maldición después de la caída de Adán. Entonces, hemos visto una panorámica general de lo que enseña el párrafo, pero vamos a concentrarnos ahora específicamente en cada declaración que ellos hacen y vamos a comprobarlo a la luz de ¿qué? De las Escrituras, que es en realidad lo que nos interesa a nosotros, si ellas afirman estas verdades que dicen los autores de la confesión de fe o no. ¿La Escritura habla del pacto de redención o no habla de eso? ¿La Escritura habla de ese pacto de gracia o no? ¿Hay salvación independientemente de ese pacto? Vamos a ver si la Escritura realmente confirma lo mismo o plantea lo mismo que dicen los autores de la confesión de fe. Eso es importante que nosotros lleguemos a esa conclusión desde las Escrituras. Miren, entonces vamos a ver primero esa primera parte, esa primera verdad, esa primera declaración que hacen los autores de la confesión, y es que la revelación del pacto de gracia es progresiva. Es una revelación progresiva. Vamos a ver. Los autores lo dicen, como bien ya vimos en esa primera oración, en esa primera declaración. Este pacto es revelado en el Evangelio, ¿verdad? En primer lugar a Adán en la promesa de salvación por medio de la simiente de la mujer, y después mediante pasos adicionales hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento. A ver, como vamos a hablar de revelación, me gustaría saber si todos nosotros sabemos qué quiere decir revelación. A ver,
¿Quién pudiera definir la palabra revelar? A ver, Andrés. Revelar es algo que estaba tras un velo, estaba escondido y ahora ha sido corrido el velo para ser mostrado. Exacto. Exacto. Entonces, revelar es quitar el velo, ¿verdad? Revelar no es más que mostrarnos algo que estaba oculto. Entonces, ese pacto de gracia, en cierta manera, para nosotros los hombres, a Dios le queda muy claro que hay un pacto de gracia, pero a nosotros los hombres, nosotros necesitamos una revelación de ese pacto. Y nosotros podemos ver ese pacto si Dios lo revela, si Dios nos quita el velo para que nosotros veamos ese pacto de gracia. Y bueno, los autores de la confesión nos dicen que ese pacto es revelado, ¿verdad? Es mostrado, va quitándose el velo paulatinamente, se va corriendo poquito a poco el velo, ya sea hacia arriba, ya sea hacia los lados, pero se va corriendo el velo, y ese velo se va corriendo mientras alguien va mostrando las verdades de ese pacto. ¿Y qué es ese algo que va mostrando las verdades de ese pacto? Dios. Sí, pero por medio de el Evangelio. Ahora, ¿qué cosa es Evangelio? ¿Qué quiere decir la palabra Evangelio? A ver, Adrián. Una noticia, o es una buena noticia. Una buena noticia, no solo una noticia, sino una buena noticia, ¿verdad? O el Evangelio es una buena noticia. Entonces dicen los autores de la confesión que ese pacto de gracia, ese pacto donde se nos da las cosas de pura gracia, se revela, se va mostrando por medio de las buenas noticias. Hay buenas noticias que se nos dan y se va revelando. Ah, pero espérate, hay algo que yo debo esperar, hay algo que va a pasar. Y lo dicen los autores de la confesión, que comienza, es revelado en el Evangelio, o sea, en esas buenas noticias. Y en primer lugar, comienza a revelarse ese pacto a Adán. Y dice en qué momento histórico. En la promesa de salvación por medio de la simiente de la mujer. Vamos a ver eso. Vamos a ver eso. En Génesis capítulo 3, versículo 15, algunos teólogos le llaman como a este anuncio el protoevangelio, comparando la palabra proto como que el comienzo o aquello que es que está comenzando, llevando la primacía, ¿verdad? Protoevangelio. Entonces, fíjense cómo aquí se anuncia algo de las buenas noticias que han de consumarse completamente en el Nuevo Testamento, que ya se entienden en el Nuevo Testamento, o mejor se entienden, más reveladas en el Nuevo Testamento. Ahora, aquí comienza la buena noticia. Génesis 3:15 es algo que dijo Dios. ¿A quién se lo dijo? No tiren piedra que me van a matar aquí. Levanten la mano y respondan. A ver, voy a señalar a alguien que lo dijo bien. A ver, Daniela. Que lo dijo, no lo dijo de manera ordenada, pero lo dijo bien. Levantando la mano, de manera ordenada. Entonces, se lo dijo Dios a la serpiente. Pero lo dijo en presencia de quién. No me tiren piedra. Por favor, levanten la mano. ¿En presencia de quién lo dijo? A ver, Lucas, ¿en presencia de quién? Lucas levantó la mano, pero después se arrancó la cabeza. Eso es como, se levanta la mano, como no estoy seguro. Entonces, ¿delante de quién? Se le dijo a la serpiente delante de Adán y Eva. Parece esto una pregunta para niños, pero es importante que nosotros sepamos, porque lo contrario fue una promesa que se le hizo a la serpiente nada más. No, fue una promesa que se hizo en una escena donde estaba la serpiente, la mujer y el hombre, ¿verdad? Estaban los representantes de la humanidad y estaba el enemigo allí, ¿verdad? Que lo había hecho caer, que lo había hecho someterse, que lo había engañado.
Y Dios dice, pondré enemistad entre ti, serpiente, y la mujer. Voy a poner enemistad ahora entre aquella que tú engañaste y tú. Te voy a poner enemistad. Y entre tu simiente, todos tus seguidores, toda tu semilla, toda tu maldad, y la simiente de la mujer, la semilla de la mujer. La semilla de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Tú le harás algún daño a la mujer, pero de la simiente de la mujer va a salir, alguien que te va a herir en la cabeza. Porque va a salir un descendiente de una mujer, o sea, va a salir alguien de una mujer que te va a herir en la cabeza. Entonces, fíjense, miren la escena. Dios está presente, tiene todo motivo para destruir al hombre porque le prometió, de cierto, te digo que el día que tú comieres de este árbol vas a morir. Ese día ocurrieron cosas y hubo muerte, indudablemente, hubo separación de Dios, se introdujo el pecado, la ruina al hombre, y nosotros vemos que después todos los descendientes de Adán murieron, todos los descendientes de ahí para acá, muerte, ha habido muerte, miseria, pecado horrible ha sido la humanidad. Pero sin embargo hubo una buena noticia. En medio de aquella escena hubo una buena noticia, y era que de uno nacido de mujer, se iba a levantar alguien que iba a vencer o iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Entonces allí comienzan las buenas noticias. ¿Se dan cuenta? Que allí comienzan las buenas noticias. Ahí comienza el evangelio. Allí comienzan las buenas nuevas, las buenas noticias. No todo está perdido para el hombre. De la simiente de la mujer van a ser alguien que va a aplastar la cabeza de la serpiente. Entonces ya hay una buena noticia por aquí. Allí comienza a levantarse el velo. Y cuando se comienza a levantar el velo, se comienza a ver algo de gracia. Porque yo pregunto, ¿qué va a hacer el hombre? ¿Qué hizo el hombre ahí? En ese anuncio, ¿qué hay de participación humana ahí? Nada. Van a ser alguien de una mujer, que eso es natural para la mujer. Y después nosotros vemos en el Nuevo Testamento que ni tan siquiera el hombre puso su semilla. Salió la mujer, pero el hombre no puso la semilla. Fue Dios quien puso la semilla. Porque era un nacido de mujer, pero viniendo solo del hombre. Fíjense que no se le dice al hombre, van a ser de ti. No, de la mujer van a ser. Pero no va a ser tú que lo hagas, porque tú lo has arruinado todo. Entonces esto es buenas nuevas. Buenas noticias de gracia. Se está anunciando ya que es un pacto de gracia, que es algo con gracia, que van a ser de la mujer y va a vencer a Satanás. ¿Ven cómo aquí se está anunciando el evangelio? Se está anunciando las buenas noticias y se está revelando que en ello hay gracia. ¿Ya? Bien. Entonces estamos de acuerdo con los autores de la confesión de que en las buenas noticias del evangelio que comenzaron allá con Adán, se está revelando algo con gracia, ¿sí o no? Al menos a esa conclusión podemos llegar por el texto de Génesis 3:15. Ahora, yo sé, cuando los autores hacen esa declaración tan elevada, a ver, ustedes saben, hermano, que esto que nosotros estamos enseñando hoy, para un evangélico pentecostal, metodista, incluso bautista convencional, eso es chino, ¿no? Chino ligado con coreano, ligado con árabe. Eso ellos nunca lo han escuchado. Ustedes saben eso, ¿verdad? Usted sabe que solo los reformados han llegado a estas conclusiones bíblicas, ¿no? Sí. Solo los reformados han llegado a estas conclusiones bíblicas. Entonces, nosotros podemos entender que quizás cualquier persona,
cualquier persona leyendo su Biblia solamente, quizás no llegue nunca a esta conclusión, sino por medio de un estudio exhaustivo de las Escrituras y una comprensión de toda la verdad. Es como mirar a la Biblia ya, habiendo conocido mucho la Escritura, mirar la Biblia en todo su panorama y decir, bueno, espérate. Mira, ahora todo encaja. El asunto es que Dios aquí prometió lo que después aquí reveló más y aquí reveló completamente. Dios aquí, la simiente de la mujer era Cristo. Y claramente miren en todos los profetas cómo se habla de Él, hasta llegar a revelarse plenamente como que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero eso tú lo ves cuando tú miras la Biblia completa, así como todo un cuadro, y dices, ahora tiene sentido. ¿Entienden? Y entonces después tú entiendes algunas alusiones que se hacen en toda la Escritura al pacto de gracia. Y tú dices, esto es el pacto de gracia. Y luego entiendes que ese pacto tiene un fundamento en Dios y solo en Dios. En un pacto concebido en la Trinidad, donde Dios el Padre le dice a Dios al Hijo, y para Cristo eso estaba clarito, pero para incluso los intérpretes de la ley, eso no estaba muy claro. Porque cuando Jesús le dijo a los intérpretes de la ley, a ver, ¿de quién es hijo el Cristo? Le dijeron, ese es de David. Entonces Jesús le dijo, ¿y cómo David le llama Señor? Dijo el Señor a mi Señor. Entonces Jesús sí conocía perfectamente el pacto de redención eterno. Y Jesús sabía que aunque Él es hijo de David, según la carne, Él es anterior a David. Por eso cuando Jesús le dijo a los fariseos, antes de que Abraham fuese yo soy, ellos se quedaron, ¿cómo es eso? Como si yo soy descendiente de Abraham, ¿cómo es que soy antes que Abraham? Sí, porque las dos cosas son verdad. Yo soy descendiente de Abraham, pero soy antes que Abraham. Y hermanos, hasta que usted no conoce la verdad de las Escrituras así, y no puede llegar a conclusiones. Ahora, nosotros estamos tratando de llegar a las mismas conclusiones de los autores de la confesión, que tienen una perspectiva de todo el panorama bíblico y están diciéndonos lo que todo el panorama bíblico enseña sobre la solución, la salvación de Dios para el hombre. Recuerden, ¿dónde se quedó el hombre en el capítulo 6? A ver, ¿quién puede decir dónde se quedó el hombre en el capítulo 6? A ver, ¿dónde se quedó el hombre en el capítulo 6? Yo daría lo que no tengo por ser un buen pintor. ¿Ustedes han visto un ministerio que se llama Proyecto Biblia? Sí, me encanta. ¿Ustedes han visto los dibujos que lo hacen? Eso quisiera ser yo aquí ahora. Eso es digital. Una pintura de esa, Proyecto Biblia. Eso es digital. Sí, es digital, pero eso primero parte de lo humano. Todo lo digital primero lo hizo un hombre. Sí. Entonces yo le pregunto, ¿dónde estaba el hombre? ¿Dónde dejamos al hombre en el capítulo 6? ¿Dónde dejamos al hombre en el capítulo 3 de Génesis? Porque usted habla del capítulo 6 de la confesión, pero lo más importante del capítulo 3. ¿Dónde dejamos al hombre? ¿Dónde cayó el hombre? Claro que nosotros vemos al hombre en la caída, pero no lo vemos ahí en Génesis 3. Tan claro cuando lo vemos, cuando lo logramos ver a la luz de toda la revelación de Dios. En Génesis 3 decimos, bueno, ¿el hombre murió o no murió? ¿Verdad? Porque tú dices, bueno, el hombre sigue vivo, sigue existiendo, sigue respirando, ¿sí o no? Sigue viendo, sigue oliendo, sigue caminando. Tú dices, bueno, el hombre está vivo todavía. Entonces Dios es mentiroso. Dios dijo que el día que pecaron iba a morir, pero no murió. Físicamente no murió, pero todo parece indicar que espiritualmente sí murió. ¿Y cuándo nosotros podemos llegar a esa conclusión? Cuando vemos a la luz de toda la Escritura en qué se convirtió el hombre, en que la vida de Dios que había en él ahora había muerto, porque el deseo de su corazón era de continuo solamente al mal, porque está muerto en sus delitos y pecados, porque anda detrás de los deseos de su pensamiento, de la carne, haciendo y obedeciendo lo que el demonio y todo espíritu contrario a Dios le pone en su mente, en su corazón.
es enemigo de Dios, es hijo de la ira de Dios. En esas condiciones está. Incapaz de hacer el bien espiritual porque el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, para él son locura. Entonces el hombre está muerto, enterradito. ¿Qué necesita? Vida. Necesita algo que lo saque de allí o lo deje allí. Pero a Dios le plugo condescender y sacar al hombre de esa condición que se merecía. Gloria a Dios. Y entonces estamos hablando del pacto. Estamos hablando de lo único que saca al hombre de aquí, es el pacto de gracia. Es lo único que saca al hombre de ahí. Y ahora estamos viendo que ese pacto de gracia se revela progresivamente. Se va revelando progresivamente hasta tú entender qué cosa es el pacto de gracia. ¿Y dónde comenzó a revelarse ese pacto de gracia? Con Adán. Inmediatamente que ocurrió la caída, allí comenzó Dios a dar las buenas noticias que Él tenía para el hombre caído. ¿Verdad? Ahora, hay pasos adicionales. Hay un texto muy revelador en el Nuevo Testamento. Un verso. Usted sabe, a veces uno lee todo un capítulo y todo un libro. ¿Cuántos han leído todo un libro y dicen, ¿y cuál es la enseñanza de aquí? Empieza a leer crónicas y a leer nombres, y luego lees números y nombres, y tú dices, bueno, pero a veces en un solo verso hay mucha luz. ¿Sí o no? Bueno, uno de los versos donde hay mucha luz es Hebreos capítulo 1, versículo 1. Yo no lo he leído. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Vamos a tomar parte del 2, del versículo 2 también. Pero, yo sé que existe un libro de John Owen que dicen que es así más o menos. Así. Y es de Hebreos 1:1. Todo lo que él escribe es desarrollando lo que dice Hebreos 1:1. Dicen que es así. Y que es muy revelador ese libro. John Owen. Bueno, John Owen fue un puritano del siglo XVII que se cree que haya sido, bueno, muchos lo tienen como el mayor teólogo después del apóstol Pablo. El mayor teólogo de toda la historia después del apóstol Pablo, John Owen. Se dice que hay dos personas que han igualado a Pablo en la historia. Uno como predicador, George Whitefield. Otro como teólogo, John Owen. Se dice así. A mí no me crea, eso lo dicen los que han estudiado a estos hombres y han dicho, como este, ningún otro. Los dos calvinistas. Estamos ganando por ahí. Bien, miren. Hebreos 1:1 dice que Dios es quien se revela a sí mismo. ¿Sí o no? Dios, habiendo hablado muchas veces, dice que Dios habla. ¿Verdad? Así que nosotros no decimos que Dios no habla. Ahora, nosotros lo que no decimos es que Dios no revela cosas tan elementales como que el pan vino a la bodega. Aunque ahora va a hacer falta revelaciones divinas para saber si viene o no viene. Pero bueno. Antes la gente quería saber hasta el horario en que llegaba el pan. Y Dios, mira, yo creo que Dios me dijo, una vocecita que creo que llegó el pan a la bodega. Bueno, Dios sí habla, hermano. Indudablemente Dios sí habla. Y ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Pero también nosotros tenemos que saber que Dios no tiene que estar hablando todos los días para que tú sepas que Él habla. Él ha hablado. Los que creemos, no nos hace falta escuchar y ver todos los días. ¿Sabes? Porque creemos.
Y como creemos, basta con el testimonio de que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras para creer eso. Miren, Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿verdad? Y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ahora, aunque aquí hay una declaración con mucha luz, yo quiero que se concentre en un haz de luz que nosotros ahora nos ocupa. El haz de luz que nos ocupa ahora es que los autores de la confesión dicen que Dios comenzó a revelar el pacto de gracia primero allá a Adán y luego progresivamente hasta el Nuevo Testamento, ¿verdad? El nuevo pacto. ¿Y qué dice el autor de Hebreos? Que Dios ha hablado muchas veces, de muchas maneras, se ha revelado, ha corrido el velo muchas veces y de muchas maneras a través de los tiempos y terminó de dar luz abundante. ¿Cuándo? Por medio de Cristo Jesús, ¿verdad? Por medio del Hijo, por medio de lo que los apóstoles de Jesucristo nos contaron. Yo sé que por ahí se presentan ahora muchos falsos maestros diciendo que ellos tienen una revelación mayor. Bueno, miren hermano, la revelación es progresiva. La revelación es progresiva. Pero Dios nos ha revelado todo y plenamente en el Hijo. En el tiempo de Cristo hubo una plena revelación, completa revelación. Lo que no encontremos ahí no lo vamos a encontrar en ningún otro lugar de la historia. Ahí Dios se reveló plenamente. Entonces los autores de la confesión nos dicen que Dios comenzó a revelarse primero en Adán. El pacto de gracia comenzó a revelarse primero a Adán y luego progresivamente hasta completar su plena revelación en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto. Es exactamente lo que nos dice el autor de Hebreos, que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras, ha hablado y en estos postreros días nos ha hablado o se ha revelado por medio de ¿quién? Por medio del Hijo, o sea, por medio de la aparición del Mesías entre nosotros, del Cristo entre nosotros. Entonces Dios se reveló plenamente, completamente en el Hijo. Dios nos ha hablado muchas veces de muchas maneras y ahora se ha revelado por medio del Hijo, su plena revelación en el Hijo. Ahora, hermanos, los autores de la confesión están buscando un verso que resuma la verdad. Si ellos fueran a decir cómo Dios se ha revelado a todos los padres, porque aquí hay muchas cosas incluidas, ¿verdad? Ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Ahora, si usted minuciosamente va a toda la revelación, cuando Dios se reveló a Noé, e hizo un pacto con Noé, cuando Dios se reveló después a Abraham, cuando Dios se reveló después a todos los profetas, cuando se le reveló a Moisés, cuando se reveló a David y a todos los profetas en este tiempo, usted va minuciosamente ahí y usted puede ir corriendo el velo del pacto de gracia. Usted puede ir corriendo el velo, ¿sí o no?, del pacto de gracia. Como por ejemplo, a ver, ¿qué se le dijo a Noé? Vamos a pasar al diagrama. Miren lo que recuerdan que ustedes recuerdan que yo les ya mostré este diagrama, que está en inglés, pero ustedes entienden el inglés perfecto. Sobre todo creations, creación. Son las palabritas que nos gustan a nosotros en inglés. Son las que más domina mi esposa en ruso. Pregúntenle a mis hijos ustedes. Bueno, eso es un cuento, se lo hago después. Bueno, el asunto es el siguiente. En este diagrama encontramos lo que acaban de decir los autores de la confesión de fe. Miren lo que dicen los autores de la confesión de fe. Que el pacto de gracia, el Covenant of Grace, el pacto de gracia es revelado paulatinamente y que comenzó en Adán, aquí en Génesis 3:15.
por medio de promesas. ¿Qué se le prometió a Adán y a Eva y a la serpiente? Que iba a nacer alguien de la mujer que iba a aplastar en breve, o que iba a aplastar a la cabeza de la serpiente, ¿verdad? Por medio de promesas. Pero a Noé, ¿qué se le prometió? Ven aquí cómo está Noé, Abraham, Moisés, David, ¿verdad? ¿Qué se promete? ¿Qué se sigue prometiendo aquí? A ver, ¿qué se sigue prometiendo sobre el pacto de gracia? Y se sigue revelando el pacto de gracia. Como por ejemplo, a Noé, ¿qué se le prometió? ¿Y qué se reveló del pacto de gracia? Porque ellos están diciendo que por medio del evangelio o de las promesas del evangelio se revela el pacto de gracia. Y que fue paulatinamente. A ver, ¿alguien se atreve a decir qué se le reveló a Noé y qué se mostró del pacto de gracia a Noé? A ver, ¿usted se atreve? Qué vergüenza si no... No, dime. Bueno, con la señal del arco iris se le prometió que nunca más iba a ser destruida la... Que no iba a ser destruida la tierra. O sea, voy a ayudarte ahí. Que la promesa estaba en pie. Había maldad en la tierra, ¿sí o no? Sí. Mucha maldad. Dios perfectamente pudo decir, ¿qué va? Me arrepentí de hacer el hombre, voy a destruirlo completamente. Pero no, yo hice un pacto, yo le hice una promesa a Adán y a Eva y la voy a cumplir. Y voy a renovarla. No voy a destruir al hombre. Queda en pie la promesa. Queda en pie la promesa. Mientras haya hombre, con mucha maldad que haya, Dios no va a destruir. ¿Por qué? Porque hay una promesa que cumplir. Van a ser de una mujer alguien que va a aplastar a Satanás. ¿Ya? ¿A Abraham qué se le promete? ¿Y qué se revela del pacto de gracia? ¿Qué se revela? A ver. Que le iba a seguir la simiente. Y cuando hablando de simiente le da a entender de Cristo, no de muchas. Ajá. Y se habla de otra simiente, o de una simiente también Abraham. Y dice que en esa simiente iban a ser benditos ¿quiénes? Todas las naciones de la tierra. Y además se le dijo que iban a ser de quién? De Abraham. Iba a decir, de ti saldrá, además de mucho pueblo, y ahí está la respuesta a la pregunta que tú me haces, que iban a ser mucho pueblo. Hay una promesa para Abraham que es terrenal, donde él iba a ser una nación grande, donde todos los circuncidados iban a ser una gran nación, o sea, iban a ocupar un territorio en la tierra. Pero se le dice a Abraham que en él, en la simiente de él, iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Esa promesa ya no era para toda la generación de Abraham, sino para los que eran como él, los que tuvieran la fe de él, y de eso vamos a hablar luego, ¿verdad? Pero fíjense cómo de la simiente de Abraham iba a venir el Salvador, el que iba a ser de bendición para todas las naciones. Entonces se está revelando algo más del pacto de gracia, y es que ese pacto de gracia iban a ser salvos los judíos solamente, no, sino todas las naciones. Entonces los beneficios del pacto de gracia iban a ser mundial, de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Iba a ser beneficio de todas las naciones de la tierra. Entonces aquí se está revelando algo más iban a ser de descendiente de Abraham. ¿De quién nació el Cristo? Descendiente de Abraham, sí, pero iba a ser para bendición de todas las naciones. Pero en Moisés, ¿qué se revela? Además, déjenme poner una pausa aquí. Tanto en Noé como en Abraham, ¿qué vemos constantemente? Y desde Adán, ¿qué vemos constantemente? Para adorar a Dios, ¿qué es necesario? Derramamiento de sangre, un cordero muerto. Abel, un cordero. Noé, nada más que sale del arca, ¿qué hace? Son cosas que usted lee así, rapidito, y usted no dice nada, no entiende nada. ¿Y por qué este hombre hizo un sacrificio aquí con un animal muerto? Luego Abraham, cuando llega a cada lugar y Dios se le muestra, en cada lugar Dios ahí hace un altar. Abraham hace ahí un altar a Dios y ofrece sacrificio a Dios, o un cordero. Pero después a Moisés se le ordena, ya no es algo que parte del corazón agradecido del hombre
por revelación divina, indudablemente. Por revelación divina, porque recuerden qué pasó cuando Adán y Eva pecaron. ¿Qué hizo Dios? ¿Quién dijo? Hace la mano para. A ver, Sergio. Lo vistió con pieles de animales, y si lo vistió con pieles de animales, debió Dios matar animales para vestir al hombre y a la mujer con pieles de animales. Y eso vemos que lo aprendió Abel después, porque Abel ofreció a Dios una ofrenda y lo que ofreció fue un animal engordado, lo mejor, ¿verdad? Y lo ofreció en sacrificio, y fue la adoración que Dios agradó, ¿verdad? Quiere decir que es la adoración correcta. Después vemos que eso es lo que hace Noé. Los que adoran a Dios hacen eso también. Abraham hace eso mismo. Y luego a Moisés se le ordena cómo debía ser. Y entonces encontramos sacrificios de cordero y se sigue prometiendo salvación perdón por medio de un cordero. Se sigue revelando ahora las leyes de Dios, sobre los cuales deben permanecer todos los hombres, pero de todas maneras se les dice que la salvación es por gracia, pues todos incumplen las leyes, tienen que sacrificar un cordero. Entonces se sigue revelando el pacto de gracia. Se sigue revelando de que va a haber un cordero que quita el pecado del mundo de verdad. Se sigue revelando. Así sucede con David. Llega David bajo todas las promesas anteriores. Hay un rey aquí gracias a que se preservó la vida. Este David es descendiente de Abraham, se circuncida como Abraham, porque en él, en Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. Bajo el pacto de Moisés, cumpliendo todas las leyes de Moisés, pero él mismo sacrificando cordero, porque él mismo era un pecador. Pero ahora David es un rey. Y se nos sigue revelando cosas del pacto de gracia. ¿Por qué? Porque el mediador del nuevo pacto no solo era un cordero revelado desde Génesis, con Noé, con Abraham, en sus sacrificios aquí ordenados, sino también era un rey como David. Pero además era un profeta como todos los anteriores. Era un siervo de Dios como Moisés. Era un hombre de fe como Abraham. Entonces todo esto nos va revelando poco a poco el pacto de gracia, que es totalmente revelado en el Nuevo Testamento. Y por eso es que tiene sentido, y por eso es que tiene mucho sentido, y por eso es que es tan revelador. Por eso que usted encuentra una frase en alguien que no ha habido igual, nacido de mujer. ¿Quién fue ese? Juan el Bautista. ¿Qué dijo? Su primo, está hablando de su primo. Usted sabe, ¿no? Ahí viene la vecina y me dice: pastor, ¿qué medicamento será bueno para la neumonía, para los pulmones? Yo le dije: mira, pues si tu hija es doctora, ¿cómo me preguntas a mí? Yo te puedo decir cómo puedo orar por ti, pero no qué medicamento es bueno para los pulmones. Tú tienes una hija que es doctora. Se rió así. Yo le dije: sí, lo que pasa es que nadie es profeta en su propia tierra, sin morro, sino en su propia tierra. No reconoce que es doctora. O cuando ella te dice algo, dice: ah, esta chiquilla que yo le limpié las nalguitas. Imagínense, Juan tenía ese obstáculo, que el Mesías era su primo, pero aún así dijo de su primo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Wow! Díganme ustedes, ¿cuánta luz estaba recibiendo Juan? Tremendo. Él estaba diciendo: he aquí el corderito que mató Dios para vestir a Adán y Eva. He aquí el cordero que le quitó el pecado a Noé, o por el cual Noé agradeció que Dios no lo mató, porque había un cordero muriendo en su lugar. He aquí a Abraham adorando, dando corderos, porque él merecía la muerte. Hermanos, cada vez que uno adora de esa manera, en el Antiguo Testamento, cada vez que uno adoraba de esa manera, es similar a como nosotros adoramos cuando decimos: Señor, gracias por Cristo Jesús. Porque por su mediación, por su muerte, Dios, tú no nos matas a nosotros. Lo que estaba diciendo Noé cuando ofrecía un sacrificio, un altar, buscaba piedras,
y madera y ofrecía el cordero ahí, estaba diciendo: Dios, gracias porque no me mataste a mí cuando yo merecía la muerte. Tú matas al cordero, matas a uno en sustitución de mí. Pero Noé sabía, y todos los del antiguo pacto sabían, que ese cordero no era el que quitaba su pecado, sino alguien que Dios había prometido que era como aquel cordero. Y eso es exactamente lo que nos dice Juan el Bautista cuando dice: he aquí el cordero, no los corderos, el cordero que realmente quita el pecado del mundo. Y nos revela así que hay un pacto, un cordero, un mediador. En ese pacto hay alguien que realmente quita el pecado. Entonces, ven un poco este pacto y ven el fundamento del pacto, como dicen los autores de la confesión. Este pacto de gracia revelado tiene un fundamento, y es ese pacto de redención eterno. Y de ahí vamos a ver, y ahí vamos a adentrarnos ahora en esa segunda declaración que hacen los autores de la confesión, donde dicen que el pacto de gracia tiene un fundamento eterno, tiene un fundamento en un pacto eterno. Dice aquí, dicen así los autores de la confesión, y tiene su fundamento o su base, ese pacto de gracia, en aquella transacción del pacto eterno que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los elegidos. ¿Usted ha escuchado eso o ha visto eso en la Biblia, ese pacto de redención en la Biblia, ese pacto eterno en la Biblia? Bueno, se revela en muchos lugares. Ahora, a Dios le ha placido no revelar las cosas fácilmente. ¿Por qué hay tanto dilema teológico hoy? ¿Por qué hay tantas personas que dicen: no, Dios es así, Dios es asado, y el otro está equivocado, y el otro no, la verdad es esta, la verdad es la otra? No es tan sencillo. Entonces, nos obliga a ¿qué eso? Escudriñar, que nos interese verdaderamente, nos interesemos verdaderamente por ello, y busquemos y escudriñemos. Jesús le decía a los fariseos y a los escribas de su tiempo: ¿no leísteis? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Ellas hablan de mí. Gloria a Dios. Y recuerdan cómo camino a Emaús les digo: ¿por qué son tan tardos para oír y para creer todo lo que las escrituras enseñan? Y dice que le fue abriendo desde la ley y los profetas todo lo que de él decían. Hermanos, toda la Biblia trata de Cristo. Amén. Todo. Difícil de ver eso, pero es así. Toda la Biblia trata de... Difícil, a Dios le ha placido que sea así, un poquito difícil. Pero déjenme decirle que ya hoy nosotros tenemos, gracias a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para poder entender y comprender y llegar a entender toda la verdad que Dios ha revelado. Nosotros podemos ir a textos claros, definidos, donde podemos ver claramente ahí estas verdades. Como por ejemplo, un texto es el Salmo 110. Los versos del 1 al 4, miren lo que dice. Este es el texto que yo le hacía alusión ahorita, donde Jesús les preguntó: ustedes saben que este salmo, ¿qué característica tiene este salmo? A ver, alguien que sepa qué curiosidad hay en relación a este salmo, Salmo 110. Un salmo de David. Es un salmo de David. Un salmo mesiánico. Es un salmo mesiánico que habla del Mesías. ¿Qué más? ¿Qué otra curiosidad tiene este salmo? ¿Nadie más sabe? ¿No sabe yo? Una curiosidad, algo singular de este salmo. Aparte de que es el salmo por excelencia que nos exacto, eso. Es el salmo que más se cita en el Nuevo Testamento.
sea, el Salmo pertenece al Antiguo Testamento, ¿verdad? Bueno, el Salmo 110 es el Salmo que más se cita. O sea, los autores del Nuevo Testamento lo citan más frecuentemente que cualquier otro texto del Antiguo Testamento. ¿Ya? Y qué casualidad, es el Salmo que habla del pacto de redención, del fundamento del pacto que Dios hizo para salvarnos a nosotros. ¿Será que la Escritura trata sobre eso? Dios revelándose al hombre, mostrándonos cómo Dios ha tenido misericordia del hombre. Bueno, el Salmo 110, en los primeros 4 versos, miren lo que dice. Yo no les digo que sea fácil de interpretar, pero se puede interpretar. Dice así: Jehová dijo a mi Señor. A ver, yo pregunto, ¿quién es Jehová? Padre. Padre. ¿Quién es mi Señor? Dios Hijo. Y si hay un bruselista aquí, ¿qué dice? Hay que ver qué dice la versión de todo el mundo que dice ahí, Joel. 238 veces ya tienen cambiado, donde dice Señor. Ellos hicieron esa traducción. Sí, porque sí, yo según sé, ellos, yo sé. en el Nuevo Testamento 238 veces hay que cambiar eso. Hay que cambiarlo. Entonces aquí cambian, por supuesto. Y entonces cuando Cristo lo cita, en el Nuevo Testamento, ¿qué hacen? Porque luego Cristo dice, y como David le dice mi Señor al Mesías, porque todos los escribas sabían que este era el Mesías. Ese Señor es el Mesías. Todos los escribas, todos los estudiosos en Israel sabían que Jehová le dijo al ungido, al Mesías. Y luego Jesús dice, y como el Mesías, ¿de quién iba a ser hijo el Mesías? Y todos dijeron, de David. Y luego le dice, ¿y cómo el Mesías le dice, cómo David le dice al Mesías, mi Señor? ¿Cómo iba a ser su hijo, iba a ser su Señor? Entonces ahí ellos quedaron en shock. ¿Por qué? Porque ellos reconocían que este Señor es el Mesías. Entonces, Jehová dijo a mi Señor, está escribiendo David, inspirado por el Espíritu, ¿no? Probablemente. Siéntate a mi diestra. ¿Dónde está sentado Cristo ahora? A la diestra del Padre, ¿verdad? Nosotros lo sabemos claro. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento se ha revelado claramente dónde está Cristo, ¿verdad? A la diestra del Padre. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Si usted va a 1 Corintios 15, usted va a encontrar que es exactamente así lo que dice 1 Corintios 15, se ha revelado que Él va a estar sentado a la diestra hasta que Dios ponga, el Padre ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies, ¿verdad? Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Entonces, si seguimos con el mismo razonamiento, Jehová es el Padre, enviará desde Sión la vara de tu poder. Entonces tú vas a tener una vara para regir y pastorear. La Biblia lo dice. El Señor Jesucristo iba a tener una vara para regir y pastorear. Estas son revelaciones que nos da este salmo. Y que va a pastorear y que va a tener poder. Va a tener poder. ¿Ya? Domina en medio de tus enemigos. Ese poder iba a ser en medio, fíjense cómo aquí en este mundo yo pregunto, ¿cuántos enemigos de Cristo hay? Muchísimos. ¿Cuánto impera la bestia y cuántos marcados por la bestia? Muchísimos. Sin embargo, en nosotros, ¿quién domina? ¿Quién es el rey de mi vida? ¿Quién es el rey de la vida de cada cristiano? Entonces Cristo domina en medio de sus enemigos. Pero además, los enemigos, ¿qué pueden hacer? Solo lo que Él les concede hacer. Entonces Él domina en medio de sus enemigos. Ya, otra revelación. Él domina en medio de sus enemigos. Va a haber enemigos, van a estar ahí porque ahí es donde el pueblo de Israel se perdió. O los escribas y fariseos, muchos se perdieron. Pensaron que Cristo iba a dominar desde el principio. Él iba a dominar y no iba a haber enemigos ya. Todos sus enemigos van a ser destruidos. Sí, en la plenitud de su reino, hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. De hecho, mientras tanto Él va a estar dominando, fíjense, Él va a estar sentado a la diestra y va a estar dominando en medio de sus enemigos.
Él va a tener una vara y va a dominar en medio de sus enemigos. Solo que un día va a ser pleno ese dominio. Pero hasta aquí hay dominio en medio de sus enemigos. Ahora, miren lo que sigue diciendo. ¿Quién promete aquí? Ahora es importante que nosotros entendamos este lenguaje, porque aquí estamos hablando de que aquí en este salmo está siendo revelado el pacto eterno, donde el Padre le dice al Hijo: siéntate aquí y voy a poner a tus enemigos debajo de tus pies, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos, pero además vas a tener una vara para dominar, en medio de los enemigos vas a estar dominando. Pero además te prometo, mire, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. Yo pregunto, ¿qué cosa es eso? Tu pueblo, esa frase. Si yo te digo a ti, Adriano, Yo soy tu Dios. tu banco va a ir contigo donde quieras. Yo te prometo darte el banco este. Ese banco es tuyo. Ese banco será tuyo. Eso es una promesa, ¿no? Yo estoy prometiendo. Eso es lo que está haciendo el Padre. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. Ahora, eso es una promesa, hermanos. Esto es un pacto. Dios está jurando. Prometo con promesa. Exacto. Dios está jurando y prometiendo. Tu pueblo se te ofrecerá, qué interesante, voluntariamente en el día de tu poder. Ahora, ¿cómo es eso? El pueblo de Cristo se le va a ofrecer a Cristo voluntariamente. Eso es lo que después Cristo en el Nuevo Testamento revelando dice: mis ovejas, ustedes no me siguen porque ustedes no son mis ovejas. El Padre me prometió que voluntariamente me iban a seguir. El Padre me lo prometió. Por eso, si ustedes no me siguen, es porque ustedes no son de mis ovejas. Porque mi pueblo se me ofrecerá voluntariamente. Voluntariamente. Isaías también habla de eso. Sí, no, Isaías tiene varios textos donde se revela este pacto. Dentro de ellos Isaías 53, es uno de ellos. Pero voluntariamente en el día de tu poder, o sea, en el día de tu manifestación, cuando tú te reveles, cuando tú te acerques, ahí se te va a ofrecer. Luego habla de la hermosura de la santidad, que va a caracterizar al Mesías, ¿verdad? La santidad, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Ahora, miren cómo nuevamente otro elemento de pacto. Juró Jehová, ¿verdad? Juró el Padre y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote, revela algo más del Hijo, que iba a ser un sacerdote, que iba a interceder, no según el orden arónico, no busquen la línea de Aarón para el Mesías, no, según otro orden, según un orden superior a Aarón. ¿Por qué superior a Abraham? Porque Abraham era menor que Melquisedec, porque Abraham le ofreció diezmos a Melquisedec. Entonces el sacerdocio de Cristo iba a ser superior a todo sacerdocio. Y se revela aquí, Dios revela que el Hijo iba a ser también quien iba a interceder por su pueblo. Y aquí se está revelando en el pacto eterno: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hermanos, ¿cuándo ocurrió? La pregunta es: ¿cuándo ocurrió ese pacto? David está hablando de él, pero ¿cuándo ocurrió? Si las personas incluidas en ese pacto son personas eternas, la primera y segunda persona de la Trinidad, si son eternas, ¿cuándo ocurrió? En la eternidad. Por eso se le llama pacto eterno. ¿Cuándo ocurrió esa conversación? ¿Cuándo ocurrió esa promesa del Padre al Hijo? ¿Cuándo ocurrió? En la eternidad. En la eternidad. Gloria a Dios. Y ahora tiene sentido cuando leemos pasajes como 2 Timoteo 1:9, que dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada, ¿en quién?
En Cristo Jesús, una gracia, un regalo que nos fue dado en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿De qué tú estás hablando, Pablo? ¿Qué es eso? Pablo, que tenía un panorama bíblico correcto y que podía ver todo el panorama, decía, sí, esa gracia que tienen los que él llama, se les dio esa gracia en Cristo antes de los siglos, cuando el Padre le prometió al Hijo que el pueblo de él se le iba a ofrecer voluntariamente. El Padre le prometió al Hijo que iba a tener un pueblo. Por eso que Cristo dice, ninguno puede venir a mí si el Padre no lo atrae a mí. El Padre me juró que mi pueblo se me iba a ofrecer voluntariamente. Pablo, ¿de qué tú estás hablando antes de los siglos? ¿Qué cosas se te prometió en Cristo? Pablo está teniendo en mente el pacto eterno. Ese pacto concebido en la eternidad, por el cual tiene fundamento el pacto de gracia. El pacto de gracia es la revelación de la salvación que nosotros tenemos en Cristo Jesús, por medio de la obra redentora de Cristo Jesús. Pero ese tiene un fundamento en otro pacto, en el pacto entre el Padre y el Hijo, donde el Padre le dice, yo te prometo, te voy a dar un pueblo, y ese pueblo se te va a ofrecer voluntariamente, y tú vas a interceder por ese pueblo, y tú vas a ser el rey de ese pueblo. Y entonces revela a los hombres a su tiempo el pacto de gracia que tiene fundamento en este pacto eterno. Por eso tiene sentido cuando Pablo le dice a Tito, en Tito capítulo 1 versículo 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió, juró, tú eres sacerdote para siempre, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿A quién le prometió eso Dios? Antes del principio de los siglos, le pregunto a ustedes, ¿a quién se lo prometió Dios? Al único que se lo prometió fue a su Hijo. ¿A quién le puede prometer en la eternidad antes de los siglos? Antes de que ninguno de nosotros existiera. ¿A quién se lo puede prometer? ¿A Abraham? ¿A Adán? ¿A Noé? No, antes de los siglos, solo a un eterno. Entonces Pablo aquí también está hablando del pacto de redención, del pacto eterno. Hermanos, estos no son textos que se me ocurrieron a mí. Estos son textos que nos sugieren los autores de la confesión para que ellos vieron que indudablemente aquí Pablo lo que tenía en mente era un pacto en la eternidad, porque antes de los siglos, ¿a quién Dios le puede prometer algo? A ningún hombre puede ser. Tiene que ser dentro de la misma divinidad, dentro de la misma Trinidad. Él te va a haber prometido ahí. Solo ellos serán eternos. Solo Él es eterno. Solo las tres personas de la divinidad estaban en la eternidad. Entonces, ahí solo Dios pudo haber prometido algo. Dios prometió desde antes del principio de los siglos esto. Y por último, nos ha agarrado bastante tarde, pero bueno, por último, una declaración que es amplia, pero que nosotros en la confesión de fe de donde la vamos a ver repetida. Vamos a ver esta declaración que ya vimos en cierta manera en el capítulo 6, pero que vamos a ver en el capítulo 20 explícitamente, que solo por los beneficios de ese pacto de gracia es que alguien puede ser salvo. Si una persona es salva, es gracias a los beneficios del pacto de gracia, hermano. No hay otra posibilidad de salvación. Fíjense cómo dice, y solo por la gracia de este pacto es que todos los que en cualquier tiempo han sido salvos de entre la posteridad de Adán caído, o sea, todos los descendientes de Adán que han sido salvos en beneficio de este pacto, dice, han obtenido vida y una bendita inmortalidad. O sea, por la gracia de este pacto, todos los seres humanos, en otras palabras, a ver, ¿por qué se salvó Abraham? Por los beneficios del pacto de gracia que tienen como fundamento el pacto de redención o el pacto eterno. Por la fe. Mirando a Cristo por la fe.
Solo que Cristo no había sido revelado plenamente, porque Cristo es revelado plenamente en el Nuevo Testamento, pero ya con las promesas que se cumplen, mirando de que iba a venir alguien que iba a ser su Salvador, era por los beneficios pactados en la eternidad y concebidos en el pacto de gracia y consumados en el nuevo pacto. Por esos beneficios es que alguien es salvado. Por eso es que dice que toda la posteridad de Adán caído han sido salvados por la gracia de ese pacto. Han obtenido por él una vida y bendita inmortalidad. ¿Por qué? Porque los hombres ahora son totalmente incapaces de hacerse aceptables para Dios bajo aquellas condiciones en las que estuvo Adán en el estado de inocencia. Hermanos, eso es lo que vemos en toda la Biblia. Como por ejemplo en Hebreos 11 encontramos que esos hombres de Dios del pasado, ¿por qué fueron salvos? Por fe. Miren, pero sin fe es imposible. Entonces, pastor, antes las personas no se salvaban por obra. No, nunca. Nadie se salvó por obra. Todos fueron por gracia, por medio de la fe. Porque la fe no es algo que el hombre ejerce. La fe es un don de Dios. Lo dice la Escritura claramente. Siempre o se le concede fe, se le concede esa gracia, se le concede los beneficios del pacto. Y dentro de los beneficios del pacto está tener fe. Por eso dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por eso vemos que Noé fue salvo por la fe de Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces la fe los hizo mirar mucho más allá, ¿verdad?, de algo terrenal o temporal. Les hizo mirar a la promesa de Dios, ¿verdad? Y seguimos. Sigue diciéndonos en el verso 13 del capítulo 11 de Hebreos: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. O sea, no había sido revelado plenamente el pacto de gracia, solo mirándolo de lejos, sino mirándolo de lejos y creyéndolo. Creyeron y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque sabían que esperaban cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Romanos capítulo 4, versículo 1 al 3. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Que leyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Hermano, ¿por qué fue salvo Abraham? Por medio de la fe. De la fe en la promesa que Dios le estaba revelando. La promesa del nuevo pacto, las buenas noticias que Dios le estaba revelando. Es lo mismo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 18 al 22. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios, fíjense, promesa, antes de la ley, ¿verdad? Promesa antes de la ley. Fíjense que estamos hablando de Abraham, que no había ley, o sea, a ver, si había ley en el corazón, no había ley escrita, no había ley revelada, plenamente externa, sino que, pero había una promesa de salvación en la simiente de la mujer, que se le había dicho a Adán, pero también la simiente que iba a salir de él mismo, donde iban a ser benditas las naciones de la tierra, que salieran de él. Y él creyó en eso. Él creyó en eso. Entonces, en esa promesa creyó, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Bueno, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente de Abraham, ¿verdad? Que iba a ser bendita todas las naciones, a quien fue hecha la promesa. Y fue condenada por medio de ángeles, hermano, ordenada, gracias, ordenada, de ángeles, hermano, de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo,
pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a la promesa de Dios. En ninguna manera, porque sin la ley nada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Todos pecaron para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. ¿Se dan cuenta que la promesa esta, que es por la fe en Jesucristo, es la misma promesa que se le dio a Abraham? ¿Por la fe en quién? En Jesucristo, en un mediador que iba a mediar por mí, salvarme a mí, darme su vida y llevar mi vida, darme su justicia y llevar mis pecados. La fe en Jesucristo. Gloria a Dios. Y por último, vamos a dos textos más y terminamos, para no dejar de verlos todos. Hechos, capítulo 4, versículos 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser ¿qué cosa? Cabeza de Adán. O sea, la fundamental piedra. Y en ningún otro hay salvación. ¿Cómo se salvó Noé? Por Cristo. No hay otra salvación por medio de ningún otro. ¿Cómo se salvó Adán si se salvó? Abel si se salvó. Todos los seguidores de Sem o de Set, que dice que adoraron a Dios. Enoc, ¿cómo se salvó? Por medio de Cristo. Hermanos, todos, por medio, no hay salvación por medio de otro que no sea por medio de Cristo. En ningún otro hay salvación. Hermano, ¿usted recuerda lo que dijeron los autores de la confesión? Todos los salvados, todos son salvados por los beneficios de este pacto de gracia, donde Cristo es el mediador de ese pacto. Todos los salvados. Es exactamente lo que dice Hechos. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y por último, Juan 8:56 dice: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces Abraham, ¿en quién creyó? Miren cómo Jesús lo dice. Jesús dijo que Abraham, lo que él vio para ser salvo era el día de Cristo, el día de ese que iba a nacer de él, pero que iba a ser quien lo iba a bendecir a él. Iba a salir de él como ser humano, pero iba a ser su salvador. Y dice Cristo que Abraham miró a ese día y creyó, y fue salvo por eso. Hermano, toda la doctrina bíblica verdadera, escuche bien, toda la doctrina bíblica verdadera le da toda la gloria a Dios. Y este es un ejemplo clásico de eso. Por eso un arminiano no puede creer esto. Sí, el problema del arminianismo y de toda falsa doctrina es que no puede darle toda la gloria a Dios. Hermano, sola Escritura, Cristo, gracia, fe, gloria. Usted ve a un arminiano y te dice: Escritura, Escritura, la Biblia, la Biblia. Pero, a ver, vamos a la Biblia a ver si hay pastoras. No, pero mira, mi pastora es una bendición. No. Sola Escritura. No, pero espérate, yo voy a negar que 40 años de cristianismo, que yo estoy en una iglesia y la pastora ha sido una bendición. No, es la Escritura. Fíjense, hermano, la palabra importante aquí es esta, mira, es esta. Esa es la palabra importante, esta es la palabra que no pueden confesar los falsos maestros. Esa es la que no
darwinianismo, gloria a Dios. Gloria. Toda la gloria. ¿Le da gloria a Dios? Sí, le da gloria a Dios. Pero no toda la gloria. No le da toda la gloria. No le da toda la gloria, le da gloria al hombre también. Y así sucede con cada falsa doctrina. Hermanos, toda doctrina que es bíblica y verdadera le da toda la gloria a Dios. Yo pregunto, en esta enseñanza que hemos visto hoy, ¿dónde está la gloria del hombre? No hay gloria para el hombre. Bendito sea el Dios de gloria, porque toda la gloria es para Él. Gracias. Bendito Dios. Tú eres digno de toda gloria. Gracias por revelarte en nuestras vidas, porque nuestro corazón quiere siempre usurpar tu gloria. Líbranos de tal maldad, Señor. Líbranos de tal maldad, de hacernos un Dios, de tener otros dioses, de hacernos un Dios, otra imagen de Dios, de quitar gloria a tu nombre, Señor, de deshonrar tu nombre, de tomar tu nombre en vano, Señor. Líbranos de eso. Concédenos honrarte y darte gloria siempre. En Cristo Jesús. Oramos y damos gracias. Amén.